también. Listo. Entonces voy a pasearme ahora por las salas. Voy a armar las salas. Selección de grupos. Opciones. Ya. Empecemos. Aileen. ¿Quién se fue? No caché. No parece que quién se va, creo. Ya. Ahora voy a abrir los grupos y voy a comenzar a pasearme en las salas en unos momentos más, ¿ya? Vale. ¿Va? ¿Por qué la Laura? Ah, qué raro. Catalina. Laura, ¿estás ahí? Laura, Catalina, ¿estás ahí? Fuera. Em, Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Cómo están? Recién empezando. Sí. Y ahí, por favor, no paren por mí. Expongan. Ya. Le estaba diciendo recién que tengo los 3 espacios de trabajo que están, no se ven muy bien, pero estaban en rojito, pero están aquí. Espacios de trabajo 1, 2 y 3 afuera, en el patio. Ah, El primer espacio de trabajo donde estoy actualmente es aquí en el living. No sé si se ve el mouse. sí, sí se ve. Ya. Aquí. El asiento que tengo es horrible porque es como un piso, por decirlo así, ¿Ya? y no tiene respaldo. Entonces la posición es incómoda. Ya, entonces, si ahí ya tú descubres un conflicto, ¿cómo se llamaría eso? Em, no sé. Fernanda, ¿qué nombre le podríamos ¿A qué te adjudicar a refieres? eso? Porque Ailén, disculpe, Ujú. Ailén, ya planteó un conflicto que está ligado a la posición sedente, o sea, donde tú te sientas a trabajar, y que no es de las Ujú. mejores características. ¿Ese es un conflicto o no? Sí, o Ya. sea, te podría transformar en un proyecto. Ah, A no, solución. momento, no se apure, no se arranque con la pelota. Ya. Todavía no. Estamos hablando, por ejemplo, Ailén, esa banca que dices tú, ¿altera el normal desempeño de la actividad en tu espacio de trabajo? Sí, Ya, por lo tanto, es un conflicto, ¿no es cierto? sí.
¿Qué nombre le podríamos dar a ese conflicto? Em, ¿Cómo se llama? Así como conflicto de comodidad o algo así. Claro, podríamos decir que a lo mejor es una alteración al confort Sí. o a la confortabilidad. Ujú. Y como la confortabilidad es falente para poder trabajar, eso altera de pronto tu concentración, altera tu estado de ánimo porque a lo mejor tienes síntomas de fatiga que son muy tempranos. Por ejemplo, te empieza a doler las piernas, te empieza a doler la espalda o te empiezan a molestar los pies y Sí. te empiezas a mover porque buscas una posición más cómoda y por lo tanto no puedes trabajar de manera, yo diría, donde el rendimiento sea óptimo. Ujú. ¿Ya? Por lo tanto, ese es un conflicto súper interesante que hay que dejarlo como escrito. ¿Ya? ¿Qué otro más Ya. podemos descubrir dentro de esta exposición? El flujo de personas que va desde Ah, la interesante. cocina, el baño, que entran y salen. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? El, el abrir y el cerrar puertas molesta, que en la cocina se está cocinando, hay también más flujo ¿Ya? y afecta la concentración. Ya, bien, ya, estamos entrando en materia. Entonces, ¿cómo se llamaría ese conflicto? ¿Qué nombre le podríamos atribuir? ¿O cómo tú lo llamarías? Fernanda, puedes colaborar también. Mm, em, yo diría Eh, que es como afecta como al rendimiento de uno Ya, cuando lo desconcentra, ya, pero ¿por qué? ¿Cómo se llama esto? Em, porque distrae, es una distracción. Ya, ¿es una distracción de qué tipo? Sonora. Muy bien, por lo tanto hay una contaminación acústica, hay contaminación sonora. Y si nos vamos, que creo que lo hablamos en la clase pasada, si sobrepasa los 65 decibeles significa que altera tu nivel de concentración. Eso aparece en los libros de ergonomía. Pero además Sí. hay otra variable que también yo creo que debe distraer, como tú dices que hay un flujo permanente de personas que van a lo mejor de las habitaciones a la cocina, que pasan por el living y por el comedor, según la gráfica, Ujú. también hay aromas y olores Sí, cuando están cocinando. Por lo tanto, eso también puede que te altere. Está el sonido y está el olor. sí, da hambre. Ya, pues te da hambre, por lo tanto, pucha, no te puedes concentrar porque resulta de que no están las condiciones óptimas para poder sumergirte en un estado de concentración. Entonces ya tenemos dos conflictos ahí. Por eso es importante, Fernanda y Ailén, las gráficas sirven mucho, pero si tú tuvieras fotos de pronto croquis, donde justamente estás detallando el conflicto, puedes ejercitar tu habilidad de observación. Entonces te va a costar menos descubrir un conflicto. ¿Por qué? Porque las variables que participan, por ejemplo, en el conflicto 2, ¿cuáles son las variables que participan? El flujo de personas, ¿ya? La contaminación acústica o contaminación sonora, la invasión de olores provenientes de la cocina. Y a lo mejor puede que haya un tercer conflicto o una tercera variable que está ligada a la temperatura. Sí, ¿Ya? Todas esas son variables. Ahora, lo interesante es que esas variables se pueden medir o tú le puedes asignar valores. Entonces, tienes más claridad para detectar un conflicto y ordenarlo, o sea, jerarquizar todas las variables que participan en él.
¿Ya? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí o no? Sí. sí. Bien. Ya, chicas, las voy a dejar porque voy a ir. Si es que no hay alguna pregunta, las voy a dejar. ¿O hay alguna pregunta? Yo no tengo. Yo tampoco. Ya, las voy a dejar para que puedan seguir trabajando y voy a ir al otro grupo a ver cómo van. Ya, ¿Ya? Ya, Cuídense, que estén bien. ya. sí. Afecta el normal funcionamiento de las actividades que realizo en este lugar. Y lo otro es que como está en mi pieza el escritorio, yo literal mi cama está pegada a mi silla, entonces mi movilidad es súper reducida, es como que me puedo mover hacia los lados solamente, y como soy alta, la mesa del escritorio generalmente cuando cruzo las piernas me chocan con la mesa, entonces es incómodo, pero por eso lo puse en segundo lugar, porque son cosas como incómodas, pero como que en verdad no son más allá relevantes. Lo de la luz sí es como un tema que igual me importa un poco. Claro. Y ya como conclusión, a partir de lo observado y de las características que describí en esto, eh, soy capaz de concluir de que a pesar de las distintas problemáticas que reconocí, aún así el escritorio me sirve para cumplir la función principal, que es que yo logre al final estudiar, no sé, para hacer mis tareas y todas esas cosas. Y tengo a mano diferentes como herramientas que me facilitan igual el aprendizaje. Entonces, de todas formas, aunque tenga todos esos problemas que son solucionables, igual cumple su función al final de todo. Porque igual logro cumplir todas las cosas que me propongo hacer en el escritorio. Y eso. Muy bien, Carla. Ah, Muy estaba bien, acá, Carla. profe. Ah, Por qué supuesto. vergüenza. ¿Y por qué? Qué vergüenza, si no soy tan Porque feo. no sabía que estaba acá. Ahora lo sabes. Ahora, ¿te Sí, puedo ahora lo pedir sé. algo? ¿Te puedo pedir ¿Sí? algo? ¿Sí? ¿Puedes retroceder una diapositiva? Acá tú hablaste de un conflicto o dos conflictos. ¿Sí? Ya. ¿Cuáles son las variables que participan de ese conflicto? El conflicto número uno que estaba ligado de pronto a la distribución del espacio y a la anatomía tuya. Claro, pero como las variables en sí, o Ya. sea, el tema de la luz, sí, eso es un conflicto, pero lo otro de la movilidad, claro, es porque yo soy Bien. muy alta, tal vez otra Ya. persona más Momento, bajita, momento, 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 momento. ya, Estamos idealizando ahí porque el usuario eres tú, el usuario primario eres tú. claro. ¿Ya? Por lo tanto, tu morfología corporal o tu biotipo es compatible con el espacio de trabajo. Diría que no, más No. bien quedó más justa, Ya, no. ¿Por qué no? porque es o sea, siento que yo debería necesitar tal vez un espacio o más alto, quizá no más amplio, pero más alto, como la mesa del escritorio que sea un poco más alta para que yo pueda cruzar mis piernas, que son en verdad conflictos como muy, como nada, por así decirlo, pero aún así me generan incomodidad porque paso la mayor parte del día acá, entonces tengo que estar doblada Ya. y me generan incomodidad al final del día. Mira, qué bueno que estás tocando este punto porque resulta que tú dices ya hay que modificar el mueble. Pero ¿cuál sería esa variable que genera el conflicto? Por ejemplo, hay una incompatibilidad de las dimensiones. O sea, Sí, el tamaño del mueble, la altura del mueble y la profundidad del mueble que según tu anatomía te impide la movilidad. sí. Ya, eso que acabas de mencionar es una variable, que son variables dimensionales. Mm, ¿Ya? Y eso es súper sí, importante que ustedes, como están haciendo este trabajo, yo hablo de Julián, hablo de Allison, de Catalina, que las logren diferenciar. Porque a lo mejor Catalina me dice, sí, pero que yo no tengo ese problema. No, pues, pero resulta que si con este ejemplo se evidencia que hay un problema de anatomía y de antropometría, lo podemos definir, lo podemos clasificar y lo podemos observar, que es lo más importante, lo podemos observar. Porque Y antes usted dice, Carla por decía, ejemplo, perdona, porque antes Carla decía, pero es que no es tan importante porque otras personas sí lo pudieron hacer. No, pero el usuario es ella.
Y estamos Claro. estudiando a ese usuario. Julián, disculpa. Que usted dice, por ejemplo, en el caso de que a uno sí le acomode su espacio, igual como anotarlo eso, así como Claro, gracias a mi morfología, este espacio me resulta cómodo. mira, lo que pasa que en el caso de Carla hay un problema de estatura versus dimensiones del espacio. O sea, es un problema de dimensionamiento. A lo mejor no sé cómo se resuelve. Puede que modificando la altura de los muebles o modificando a lo mejor la distribución de los muebles. Pero ya se descubre un conflicto. Y al Claro. descubrir ese conflicto, tú puedes también diferenciar cuáles son las variables que participan. Ya hablamos de dimensiones, hablamos de tamaños, hablamos de circulación, hablamos de movilidad. Entonces, todos esos elementos que sería súper interesante que Carla los graficara, porque acá no se ve en la lámina, pero No en se el, ven. en el avance del trabajo que están haciendo, aportas a un proyecto, esas variables dejarlas graficadas. O sea, tú sabes que existen los famosos percentiles de tamaño para poder construir, diseñar y fabricar muebles. Yo no estoy dentro de ese percentil. Ya, pues, me explico, ¿por qué, por ejemplo, los colchones son de 2 metros de largo? Porque Para resulta que, que, o sea, no mucha gente es de 2 metros, ni de 2 metros. claro, porque el promedio de estatura en Chile es de 1,80 m. En hombres y 1,75 m, 1,70 m en mujeres. Pero curiosamente, ese percentil hace 20 años atrás, 30 años atrás era más bajo. Ahora, ¿existen colchones más grandes? Sí, los tienes que mandar a hacer. Rosen te entrega esa posibilidad. O un colchón más ancho. Pero las dimensiones de un producto están hechas en base al estudio anatómico del cuerpo a nivel poblacional. Y eso estudia una ciencia que se llama ergonomía. Logran visualizar cómo detectar un conflicto y ver cuáles son las variables que participan de este conflicto y lo crean. Sí, sí se entiende. ¿Se entiende? Sí. Alison, no te escucho. Ahora sí. Ahora sí, ¿se entiende, Alison? Sí, yo había hecho esas características como variables de cada persona, o sea, lo había descrito en el usuario. Ya, o sea, esas son las cualidades del usuario. En este caso será el usuario primario. Sí, pero lo hice con todos los usuarios. Ah, muy bien. Eso te va a permitir encontrar conflictos con mayor rapidez a lo mejor, o visualizarlos con más claridad. Claro, es que en mi espacio de trabajo hay varias problemáticas, entonces cada usuario la describí con las variables que podrían afectar o no afectar la problemática. Ya, ok. Pero recuerden que lo que estamos visualizando son conflictos, no problemáticas. Porque según la metodología proyectual, una problemática es una sumatoria de conflictos. Aquí estamos descubriendo uno. Descubrirlo y definirlo bien. Entender Ah, cómo yo se crea. descubrí 3. Muy bien, pues. Muy bien. Bien, si no hay más preguntas, voy a ir a visitar otro grupo para poder avanzar. Y después nos encontramos Ya. en la sala principal. Ya, chicos, Ya, profe. chao, que estén bien. Que esté bien. Chao. Chao. Hola, ¿cómo están? Bien, Bien. Ah, parece que estuve acá. sí. Sí, profe. Y estuve aquí. Grupo 3. Isidoro Calderón. Ahora sí. Isidora Benjamín Lautaro. Hola. Hola, Buenos días. chuta, don Lautaro. ¿Cómo está? El locutor. Sí, pues. ¿Y cómo Aquí le fue con el estamos. trabajo? Bien. ¿Los pusieron o no? Supongo que bien, sí, sí. Ya, pues, ¿y cómo vamos?
Estamos listos, profe. ¿Cómo van a estar listos? A ver qué es lo que tienen, pues. A ver. ¿Se ve? Sí, Sí. Esta es la portada. Y es mi espacio de trabajo, mi lugar de trabajo. ya. Tan buenas las gráficas. Sí. Ya, la pregunta es, ¿cuáles son los conflictos o el conflicto que se descubre en los distintos lugares donde trabajaron? Por ejemplo, menciónenme uno. Mm, yo tengo harto. Uno, mencióname uno. Es que, por ejemplo, en la casa estamos haciendo el segundo piso y tuvimos que sacar las cerchas del techo y ahí se rompió un poquito el techo. Entonces Ya, tengo grietas en el cielo del techo, ya, ¿y ese qué conflicto sería? que se ensucia. Ya, pero eso altera tu trabajo en ese espacio. Que sí, porque igual me siento y veo el suelo sucio o veo mi compu sucio porque de repente caen polvito, entonces eso sí me altera, supongo. Ya, ¿y cómo llamaríamos a ese conflicto? ¿Qué nombre le podríamos dar? ¿Cómo así? Sí, porque resulta que es un conflicto que te genera situaciones especiales, o sea, altera las actividades en tu espacio de trabajo, pero ¿cómo se llamaría ese conflicto? A ver, por favor, Lautaro y Isidora pueden participar también. ¿Pero a qué se refiere con ponerle nombre al conflicto? A ver, si yo en mi espacio de trabajo de pronto se me cae la red y no puedo entrar a clase, ¿es un conflicto? Sí. Ya, ¿y qué nombre le podría poner a ese conflicto? Mm, inestabilidad de red. Ya, ¿ves? Se da cuenta que existe, ya hay inestabilidad en la conexión de red o en la conectividad. Ya, pero usted me entendió. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, si nos vamos a lo que está pasando en el espacio de Benjamín, este conflicto, ¿qué nombre le podríamos dar? Em, Contaminación. ¿Ya? sí, ¿De qué de tipo? espacio. ¿Pero de qué tipo? Contaminación de espacio. Pero es que Em, eso es muy amplio, pues, si ahora contaminación de espacio. Puede ser contaminación acústica, contaminación olfativa, contaminación de no. ácido. ¿Te das cuenta que Habría es que muy saber, amplio? saber bien qué es lo que exactamente cae del techo, más o menos. Ya, pero mira, Basura, si están haciendo una obra en el piso superior y te están cayendo, entre comillas, partículas de escombro, hombros. ¿Sí? ¿ya? ¿Qué Ahí nombre le está. podríamos dar a ese Con, conflicto? contaminación por escombro. Ahí está. Ya, contaminación por escombro. Ya, le atribuimos el nombre. Ahora, ¿cuáles son las variables que participan en ese conflicto? ¿El viento? Ya, el viento, o sea, quiere decir que los escombros entran por la ventana. No, que el Ah, aire ¿ves? produzca diga, más suciedad, más escombro. ¿El aire o la gravedad? Ambas. Ambas. Porque tú dijiste que entran de pronto por las junturas del cielo, empieza a caer polvillo. Sí. Ya. Por lo tanto, hay una contaminación de escombros producto de una construcción, una remodelación, que caen por gravedad a tu espacio de trabajo y por lo tanto contaminan todos los elementos de tu espacio de trabajo y no puedes ejercer tus labores, tus actividades con normal desempeño. Ajá. ¿Ya? ¿Qué otra variable más hay? Mm,
No el hay lugar por exacto. ¿Ah? El lugar exacto en donde caen. Pero Ya Benja, podrías. apóyate con tu lámina 2. Pero es que ahí no hay nada. Se dan Pero tienes cuenta. las actividades y las Pero, profe, problemáticas. entonces, ahora, ¿puedo arreglarlo? Porque Pero ya lo claro, mandé. pues, si de eso se trata esta actividad, pues, para que ustedes puedan visualizar un conflicto, definirlo y jerarquizar las variables que participan en él. Como es una remodelación, lo más probable es que otra variable sea la contaminación acústica. ¿Eso qué quiere decir? Que de pronto Benjamín está estudiando y empieza a escuchar martilleo, empieza a escuchar a lo mejor sonidos de taladro, o que están martillando, o que están de pronto ocupando un martillo neumático. Imposible concentrarse. No, no me pasa porque yo con mi papá estamos haciendo una ampliación, entonces cuando los dos estamos desocupados, hacemos todo. No, Ya, no me pasa eso. ya. Pero sí hay una contaminación. Sí, sí. Ya, y esa contaminación altera, por ejemplo, la calidad de algunos productos que están ahí que tú necesitas usar. Em, Por ejemplo, tu computador, al caerle polvo al computador, o al caerle escombro al computador particulado, material particulado, eh, ¿podría dañarlo? Podría sí, pero hasta el momento no. No, 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 pero es que por favor no nos pongamos en un escenario hipotético, el escenario real, o sea, lo que está pasando, porque No, esa es otra variable. no, no lo ha dañado. Ya, Ah, Es que puede que sí, pero no me di cuenta. por eso hay que observar Al más, ¿te cabo, das cuenta? Por eso al, es al- importante identificar las variables, identificarlas bien y describirlas. Ahora, ¿por qué es tan importante que ustedes hagan este ejercicio? Porque cuando nos enfrentemos al proyecto van a tener más ejercitada su capacidad de observación. Entonces van a visualizar de mejor forma el conflicto, por lo tanto el problema y cómo solucionarlo. De eso se trata esta actividad, de eso se trata esta tarea. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sí, yo quiero compartir el mío, si se puede. Ya, veamos. Porque le hice los cambios que usted sugirió. ¿Ya? Como que puse aquí sí lo de los aparatos electrónicos. ¿Ya? Como que lo agregué a la lámina 1 de características del espacio al final. ¿Ya? Y la 2 lo dejé así. Como con las descripciones que usted dijo que podríamos como agregar con lo del contexto y la problemática. Ya. Fíjate acá, algunas problemáticas son calefacción, no hay conexión de enchufe y a mala luz en la noche, porque la ampolleta de techo no funciona. O sea, aquí hay tres conflictos. Sí. O sea, había relacionado un cuarto, pero ya no me acuerdo cuál era. Como que lo pensé dormía. Sí, lo que pasa es que estos tres conflictos son los que construyen el problema, o sea, problemas de temperatura, ¿ya? Problemas de conexión, pero conexión no de conexión de red, sino que conexión de red eléctrica. O sea, también hay a veces problemas de conexión de red de internet, Ya, entonces, pero, pero faltó agregarlo. y además hay problemas o hay un conflicto que está ligado a la carencia de iluminación nocturna. Ujú. Todos estos conflictos hay que definirlo y describir las variables que participan en él. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la calefacción, que es un conflicto. Es que para casi todas las variables tenemos como soluciones. No estamos hablando de soluciones, estamos hablando de las variables que participan en la construcción de un conflicto. Por Ya, y ejemplo, esa. el conflicto calefacción, ¿cuáles son las variables que la componen?
que en invierno hace frío Ya, ¿y qué es lo que y pasa? baja la temperatura porque estamos en Ya, altura ya, ¿y qué más? y que aquí no nos llega el sol porque estamos en la parte de atrás del edificio. Ya, ¿qué más? eh, y que es el balcón y por ende de por sí hace frío. Ya, ¿y por qué Es hace frío en el balcón? porque solamente tiene como protección las ventanas, Ya, ¿y qué pasa con ese material? no es aislante. No es aislante y es transmisión, no es aislante térmico, por lo tanto la transmisión de Ajá, frío es más efectivo, o es más sí. directo. O sea, la transferencia de temperatura es más directa, o sea, igual a la temperatura que hay en el exterior o en el interior. Y afuera hace frío, No, a veces hace más frío porque estamos en altura. por eso mismo, ¿te das cuenta que todas esas son variables? Ya, entonces habría que extender eso a las variables que acabamos como de mencionar. Exacto, pero dejar conflicto 1, calefacción, conflicto 2, conexión, conflicto 3, iluminación, y cada uno, ¿cuáles son las variables que participan? Ya, ¿Ya? sí. Bien, los voy a tener que dejar porque voy a ir a ver a otro grupo. Bueno, perfecto. Chao, que estén bien. Ay, hola, Hola, ¿qué tal? Hola, profesor. ¿Cómo está, señor Valderrama y señorita Rojas? bien. Yo muy bien, gracias. Qué bueno. ¿Y cómo les va con la tarea? Eh, bueno, yo como que comparándolo con el de Ashley me di cuenta que necesitaba como mucha retroalimentación y que hay muchas cosas que tengo que cambiar. Y nada, encontré que el de Ashley estaba como súper bueno, como que solamente Ya. como que le faltaba jerarquizar solamente, pero eso. Ashley, disculpa, ¿Mm? Ashley, ¿tú serías tan amable de exponer tu trabajo o de Créeme mostrarnos, que sí. por favor? Lo hice en Word. ¿Ya? Se logra ver, ¿verdad? ¿Mm? Se logra ver. Sí, sí lo veo. Ahora, Yo también lo veo. las principales... Ya. Antes de irnos a todo esto, que es toda una descripción que está bien, quisiera preguntarte, mencióname un conflicto que hayas descubierto. mm, la contaminación sonora. Ya. ¿Eso lo tienes aquí escrito? ¿Sí? Ya, ¿Dónde? vámonos. Ahí. Conflicto, reconocer uso de la contaminación sonora que a veces lo provocan en los usuarios secundarios, por lo tanto es difícil concentrarse. Ya. Contaminación sonora. Conflicto número 1. Ujú. ¿Cuáles son las variables que lo provocan? Los usuarios secundarios, que son mis hermanas. Y son menores. Sí. 3 años y 11 años. Ya. Por lo tanto, hay contaminación sonora, Ujú. pero escúchame bien lo que te voy a decir. Ya, un foco sonoro tiene que ver a lo mejor con los otros usuarios que están haciendo otras actividades y que el sonido invade tu espacio. Sí. ¿Ya? Ujú. Pero la pregunta que te hago, ¿el conflicto realmente lo generan ellos o ellas? ¿O el conflicto está ligado a lo mejor a la falta de aislación acústica en tu espacio de trabajo? Mm, Diría que ella, es que tengo una hermana de 3 años, entonces corre por Grita. toda la casa, golpea la puerta, llega y entra. Ya. Entonces esa sería variable número 1. Ujú. Variable número 1, ¿y cómo la llamaríamos? Mm, No sé. Tengo relación a la hermana. A ver, ¿cómo No, llamaríamos a esta variable? No sé, no se me ocurre. ¿Podríamos llamarle, por ejemplo, extroversión del usuario terciario Mm, Secundario. Mm, o secundario?
y ahí tú lo describes, po. Persona de tal edad, que está en tal etapa de su vida y que tiene estas características y por lo tanto, y ahí queda clarito cuál es la primera variable que construye este conflicto. ¿Cuál sería la segunda variable? La habitación es pequeña y me cuesta Pequeña. alguna actividad. O el aislamiento del sonido. Eso. Hay dos variables ahí. El volumen del espacio, Ujú. que no sé si está ligado al tema de la contaminación sonora, que creo que eso habría que estudiarlo, pero sí el material por el cual está construido dicho espacio, que es ineficiente para aislación acústica. Ah, ya. Ya, esa será la variable 2. ¿Cuál sería una tercera variable? La iluminación en la noche. Pero estamos hablando, ese es un conflicto. Ah, Acá ya. estamos hablando de las variables que construyen en este caso el conflicto de contaminación sonora. 1 era el usuario, 2 eran los materiales del espacio, 3, ¿cuál Sí. sería? Si es que existe, ¿cuál sería? ¿Están ahí o no? No, no Sí. sé. Lo impredecible de cuando sucedan estos como ruidos, no sé. A ver, explícame eso. Porque no sé, puede ser como, es que creo, no estoy seguro como de mi propia idea, pero el relacionar tal vez los sonidos como con los tiempos del día, por ejemplo, a mediodía son diferentes los ruidos que se presentan como a medianoche. Ya, Tal si te vez esa estoy puede ser otra variable. entendiendo, a lo mejor que durante el día hay una variación de decibeles de contaminación sonora. Claro, como Ya. diferente, hay como, no sé, a Diferentes medianoche. volúmenes, por lo tanto decibeles. Y recuerden, hay que recordar un dato, que esto te sirve mucho para este estudio, Ashley. Ujú. Según los libros de ergonomía, lo máximo tolerable por el oído humano antes de que se vuelva un conflicto, un problema, o que altere en realidad el normal desempeño en actividad son 65 decibeles. Es un dato, no es para que tú vayas a medir los decibeles del ruido de tu casa, Ya. pero sí te sirve como referencia para el estudio. Pero lo que dijo Matías lo encontré súper interesante porque él plantea que en tu espacio de trabajo o en el lugar donde está construido tu espacio de trabajo, la contaminación sonora varía durante el día. Eso es una observación. Sí, porque es diferente. A la noche, diría yo, ya ellas están durmiendo. Exacto, ¿te das cuenta? Esto yo quería dejar en claro para que tanto Matías como tú, cuando planteen los conflictos, ya, conflicto número 1, ya, contaminación sonora. Variables que lo construyen, 1, 2, 3, 4 variables y definirlas, dejarlas descritas. Después aparece otra variable que está ligada a lo mejor, perdón, otro conflicto que está ligado al volumen del espacio. Ujú. ¿Y eso en qué te afecta? En que a lo mejor tienes poca movilidad, Sí. ¿ya? Por lo tanto, ¿cuáles son las variables que lo construyen? 1, 2, 3, 4 y las describe. Conflicto número 3. Falta de conectividad, por ejemplo. Que tiene que ver a lo mejor con que el router o que el internet se te cae, que es producto a lo mejor del router que no es muy bueno, o a lo mejor la ubicación del espacio donde tú estás, o a lo mejor la señal que llega aérea a tu casa es débil, pero ahí ya te mencioné 3 variables. Sí. Ahora, este ejercicio a lo que ustedes le permite es visualizar el conflicto, pero cuáles son los elementos que lo construyen y por lo tanto con eso agudizan su capacidad para observar. Mm. ¿Ya?
Ya, si no hay más preguntas, yo me voy a ir a otro Profe, grupo. Dígame. ¿y a estos trabajos se les puede aplicar como la retroalimentación que nos dio ahora? Porque siento que al mío le falta muchas cosas que arreglar. Es que Eh, justamente este ejemplo a ti te permite visualizar esas retroalimentaciones que tú estás pidiendo, que lo hicimos como desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. Por eso tomé este ejemplo, para que a ti te sirva para profundizar más. ya. Ahora, si después tú quieres una revisión, nos podemos reunir mañana, alguna hora o más tarde, Ujú, y me lo expones ujú. Sí, por porque Zoom. realmente yo cambiaría así como muchas cosas de mi trabajo, porque siento que me sirvió mucho el compararlo con Ashley, porque siento que sí, hay cosas buenas, pero me gustaría como cambiar varias. Ya, bueno, bueno. Oh, Me parece bien, pues. Sí, no tengo ningún problema en ayudarte. ok. Pero se puede enviar, es que no quiero que me evalúen por ese trabajo ahora. Viendo el de Ashley, digo así como, de Y seguro va a no, ser es que lo que pasa es que una evaluación es lo que tú entregaste y otra evaluación tiene que ver con el proyecto. Ah, ya, Son dos ok. cosas distintas. Acá lo que se está evaluando es tu capacidad para poder aplicar lo aprendido. Ajá, Y el otro ok. proyecto es tu capacidad para poder solucionar un problema que vas a descubrir. Son dos cosas distintas. Ujú. Ya, chicos, yo los tengo que dejar o tengo que irme con otro grupo. ¿Ya? Permiso. Ok, gracias, profe. Yes, así. Llegó día viernes. Oh, Hola, profesor. hola, profe. Deduzco, señorita Millaray, que me estaba pelando. No, profesor, No, nada que ver. estábamos hablando de No, programación, de hecho. no se preocupe. A ver, Kenji o Millaray, bueno, ¿qué tal les fue con el trabajo y cómo lograron descubrir los conflictos? Estuvieron bien. ¿Ya? Fue entretenido la presentación. Eh, y eso. Ahora, Tuvimos cosas en común en el tema de los Sí. conflictos. Y eso. ya, ¿qué conflictos descubrieron? Que los dos tenemos como problemas con el espacio dentro de nuestro lugar de trabajo, como que nos falta espacio, ¿Ya? y esa problemática se presentó en las dos exposiciones. También sobre la iluminación, factor fundamental para trabajar. Ya, Pero en el caso de Milleray es más preocupante el tema de la iluminación que en mi caso, así que ya. Por lo visto parece que el problema de iluminación es el más complejo. mm, ¿Ya? La pregunta que les voy a hacer, en el caso de Millaray o tú, Kenji, si la iluminación, ya sea diurna o nocturna, es un conflicto, la pregunta que les voy a hacer, ¿cuáles son las variables que lo componen? mm, En el caso de Millaray, por ejemplo, ya, si el problema es la iluminación, ¿cuáles son las variables que participan de este conflicto y que lo provocan? Ah, ya. ¿Ya? Ya, ya entendí. A ver, yo tengo solamente una lámpara y esa lámpara está situada al lado de mi cama. Mi Ya, escritorio está adelante. ya. Así Entonces, que el problema que tú ese, tienes, el conflicto que tú tienes, es de iluminación artificial. sí, Ya, eso hay que dejarlo bien especificado. Conflicto número uno, por ejemplo, carencia de iluminación artificial. ¿Ya? ¿Y cuáles son las variables que lo componen? Primero, primera variable, existencia de un solo elemento generador de luz. Y ahí hablas de la ubicación, el tipo de luz, es luz fría, es luz cálida, tiene baja potencia o tiene mucha potencia, ya se está encandila, sí. ¿ya? Sí ¿Qué está, otra, pensé. Ah, perdón, no, siga. qué otra variable participa de ese conflicto? Eh, a ver, eh, es solamente eso. O sea, llega a tener esa dificultad en la noche, porque en Ya, el día no hay problema.
Ya, pero hagamos la siguiente, te hago la siguiente pregunta. Tú esa luz a lo mejor no la puedes mover a tu espacio de trabajo porque posiblemente no tienes una conexión de red eléctrica para poder enchufarla. Tengo, pero el cable es muy cortito. Ya, ¿te Así diste que cuenta que llego, entonces existe un problema de red eléctrica? Esa es otra variable. variable, ya. Sí. ¿Por qué? Porque esa variable participa en la construcción del conflicto que tiene que ver con la carencia de luz artificial para trabajo nocturno. Ya, ¿Ya? sí. ¿Qué otra variable podría participar? No llega a mi escritorio. Llega en plan, como estar en el suelo y por obvias razones no sirve, no llega la iluminación adecuada al lugar. Ya. Es que eso está ligado, pero eso que me acabas de decir, eso está ligado a la falta de una conexión de red eléctrica para poder conectar la luz que tú tienes y ponerla en tu espacio de trabajo. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ya visualizadas estas dos variables, ¿existiría una tercera? Una tercera, no puedo pensar en una tercera, es que no se me ocurre. Está el tema del cable de lo nocturno y nada más. No se me ocurre otra variable. Ya, podría ser, por ejemplo, la calidad de luz que necesitas. Si no estoy mal, la luz es blanca, o sea, no es cálida. Ya, me explico. ¿La luz que No. tú tienes para trabajar es adecuada para trabajar? Ya, perdón. No es adecuada. No Ya, es adecuada. esa sería la tercera variable. Ya, sí. ¿Ya? Entonces, lo que quiero hacerles ver a Genji y a ti es que cómo al ejercitar la habilidad de observar, tú logras diferenciar cuáles son las variables generadoras o constructoras de un conflicto. O sea, en parte hay que como deconstruir el conflicto para ver como qué lo produce. ¿Eso? No, ¿No? no. Porque tú no construyes el conflicto. Porque el conflicto existe. Claro, existe. ¿Ya? Lo que tú logras visualizar aplicando esta metodología y estos ejercicios de observación es justamente poder ver las variables. Hay una variable que tiene que ver con la calidad de la luz. Otra variable que tiene que ver con la red eléctrica para poder transportar una luz de un lugar a otro sin peligro. ¿Ya? Y la tercera variable tenía que ver con la calidad de la luz. O sea, que no es una luz adecuada para trabajar. La primera era la red, la segunda la falta de movilidad. No podía moverla de un lugar a otro. ¿Y por qué era ineficiente? Porque resulta de que, por lo que entendí, esa luz estaba puesta en una parte y el espacio de trabajo donde tú generas estas actividades, tu cuerpo genera sombra y no puedes ver bien. Sí. Y eso trae otro conflicto adicional, que ahí lo pueden aprender a observar, que es la fatiga ocular. Porque como tú estás trabajando con una luz que no está hecha para el trabajo nocturno, tienes que forzar la vista, se te fatiga la vista más tempranamente, te provoca dolores de cabeza, te irrita y te baja el rendimiento. Exacto. ¿Te das cuenta, Kenji, cómo las variables construyen el conflicto cuando uno las logra ver? Sí. Ya, de eso se trata este ejercicio. Ya. Porque ustedes ya las lograron, ya tienen como los conflictos visualizados.
Pero ahora estamos profundizando esto y ver, bueno, cuáles son las variables que lo construyen, las variables que participan. Entonces, esto hazlo con tu trabajo también, porque nos va a servir para poder después determinar un problema, porque según la metodología proyectual, un problema es una sumatoria de conflictos, y después pasamos al proyecto, o sea, cómo solucionar el problema. Sí, profe, quedó claro. Ya, pues. Ya, pues. Ya, voy a ir a otro grupo, grupo 6. Nos vemos a rato. Más de Lady Gaga. Uy. Hola, profe. Estaba Hola, viendo profe. estaba viendo los conflictos de Lady Gaga. Claro. Sí. De su espacio de trabajo. Ya. A ver, Es mi consumidor secundario. Vivo con Lady Gaga. mire qué suerte tiene usted, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo les fue con el descubrimiento de conflictos? Bien. Ya. En realidad encontré caleta. Uno. Mencióname uno. Tengo el teclado, me ocupa casi todo el espacio de enfrente, entonces no tengo dónde poner el cuaderno. Y al ponerlo encima, me acciona botones. Así que tengo que o ponerlo a las piernas y enjorobarme, o andar corriendo al teclado con espacio donde no tengo espacio y se me cae. Ya. Pregunta para los tres. ¿Cuál sería el nombre de ese conflicto? ¿Algo de espacio? Espacio. Sí, pero es muy amplio eso. Problema de toma de apuntes. Podríamos a lo mejor, ¿ya? Capacidad de... Poca capacidad de almacenamiento en el espacio. Puede ser. De almacenamiento en el espacio o que las dimensiones del espacio de trabajo son incompatibles con el tipo de trabajo. No esperaba que estaba esperando un nombre así de largo, la verdad, pero me parece. Sí, porque tú me estás diciendo que tienes un teclado, pones un cuaderno encima, significa que el espacio es muy chico. O sea, la superficie de trabajo es muy chica. Entonces pones un cuaderno encima, te aprieta un teclado y se te desconfigura el computador, por darte un ejemplo. Claro. Entonces a lo mejor las dimensiones de la superficie de trabajo son incompatibles con el tipo de trabajo que se ejecuta ahí. Puede ser. Podría ser, pero es solucionable sin cambiar el criterio. No piensen en soluciones. Ya. Porque acá lo que estamos haciendo en este ejercicio ya, descubrimos un conflicto. Se logró identificar el conflicto. Ahora, ¿cuáles son las variables que construyen ese conflicto? Variable así como lo que lo provoca. Sí. Ya. Variable número 1, ¿cuál sería? Los objetos encima de la mesa. El tamaño de estos también. Eso, las dimensiones. Las dimensiones. Muy bien, mi reina. Las dimensiones. Variable número 1, incompatibilidad de dimensiones. Y ahí tú dices, o sea, tengo un espacio de trabajo de tanto por tanto y hay un teclado, pongo un cuaderno encima que tiene tanto por tanto e interrumpe la normal actividad. Variable número 2, ¿cuál sería? Los objetos que están encima del escritorio. Ya, podría entender que la variable número 2 habla de la cantidad de elementos que hay sobre el espacio de trabajo que no te permite trabajar. Ya, supongámoslo así. Es que en realidad no son tan numerosos. Es que ocupan mucho espacio cada uno. Ya, entonces estamos hablando de organización. También pueden ser los elementos que se quieran poner en el escritorio, así como que se quieran alternar, como el cuaderno y las dimensiones. Ya, esa es otra variable. ¿Hay una tercera variable? La comodidad puede ser, A ver, tipo explícame eso.
que haya suficiente espacio para que por lo menos el usuario se sienta a gusto y sienta que tiene un ambiente limpio y no sobresaturado. Ya, eso es confortabilidad. Sí. Ya. ¿Se dan cuenta cómo con este simple ejercicio de observación descubre las variables que construyen un conflicto? Ujú. Ya. Claro. Eso mismo que hicimos con el caso de la superficie de trabajo donde está Vicente, aplíquenlo en el caso de Javiera y en el caso tuyo, mi reina. Un conflicto Bien. solamente que ustedes hayan descubierto ya. ¿Cuál es este conflicto y cuáles son las variables que lo construyen? Ah, vale. Eso. Ya. Creo que me queda un grupo que estoy desgraciadamente parece que no alcanzará. Oh, Es que lo que pasa es que la clase dura hasta las 12:05. igual si la hace rápida, alcanza. Ya voy a Claro. entrar. Mira, por ejemplo, aquí, espérate, ¿no? Que está viendo Facebook, aquí. Llegó el Aquí profe. hay cosas básicas. Profe. Mira, ¿Llegó llegó el el profe. ¿Llegó el profe? Ay, perdón, profe. Justo. No, entonces ¿Cómo te Veo, encontró? veo que se estaban adelantando la pega. No, le estaba Ah, mostrando que yo sí, imprimo cosas en 3D, justo estábamos hablando del mismo tema. Leandro, Ujú. Sí, lo que pasa es que tenemos súper poco tiempo. sí, ¿Ya? Y yo lo que quería comentarles del trabajo que hicieron, lograron diferenciar o visualizar un conflicto, ¿no? Cada uno de Sí. ustedes, Victoria, Ujú. Leandro y Matías. Ujú. Por ejemplo, en el caso tuyo, Leandro, ¿cuál fue el conflicto que descubriste? principalmente como que no había mucho conflicto en mi habitación, pero ¿Ya? había uno que se remarcaba mucho, que es como el que siempre se repetía y repetía, que en mi habitación hay mucho desorden y no hay una organización muy buena. ¿Ya? Aunque en sí del mismo conflicto venía de que aunque sea desordenado y no tenga tan buena organización, está lo suficientemente bien para que yo pueda saber dónde están las cosas, como no al punto de que esté todo perdido. Y eso Ya. obviamente se podría arreglar ya con un poco más de orden o organización. Ya, la pregunta es, ¿ese conflicto altera, por ejemplo, tu capacidad de concentración y rendimiento? No, no altera en realidad porque no es como lo en que me estoy verificando. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las variables? Y aquí viene lo interesante. ¿Cuáles son las Ujú. variables que participan en la construcción de ese conflicto? Mm, ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, si tú dices que hay un problema de orden o de organización para poder trabajar ahí, una variable podría ser la falta de capacidad para poder organizar los elementos, Probablemente sea como la más marcada. ¿ya? Eso. O mejor dicho, más que organizar, clasificarlos, Mm, ¿ya? Creo que va más a lo primero, sí. No tanto clasificar. Ya. Esa sería una variable. ¿Cuál sería otra? Mm, no sabría qué pensar. En realidad se me hace muy complicado pensar como qué más podría ser. Victoria, Sí. ¿cuál podría ser otra variable? Mm, podría ser como la disciplina de intentar ordenarlo. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien, excelente variable. La indisciplina del usuario o la falta de disciplina del usuario para poder organizar su espacio de trabajo y por lo tanto poder tener más prestaciones en el mismo. ¿Por qué un espacio desordenado te entrega mejores prestaciones que un espacio ordenado? No. No, ya, pues esa sería la segunda variable. Muy buena, muy buena. ¿Cuál será la tercera, Matías? No sé, no. Iba a decir disciplina, pero ya lo dijeron. Pero puede ser, Eh, dime. es que no sabría si decir confianza. Tal vez otra palabra que le quepa mejor a lo que quiero decir. Más que como motivación.
motivación a hacer un cambio, generar un cambio en el espacio y Ya, que sepas que te trae un beneficio a ti mismo. ya. Entonces ahí estamos hablando de la creación de hábitos. Sí, Ya, eso exacto. sería interesante variable. Pero lo que les quería hacer ver con este simple ejercicio es para que ustedes logren ejercitar su capacidad de observar. Mm, ¿Ya? Porque resulta de que, claro, lograron entender primero que existe un conflicto y definirlo o diferenciarlo. Pero además lograron visualizar cuáles son las variables que participan de la creación de este conflicto. Ya. ¿Ya? Por lo tanto, si esto lo aplican en sus trabajos, por ejemplo, ya, conflicto número 1, tal. Estas son las variables. Conflicto número 2, estas son las variables. Conflicto número 3. Con esa información y con esa organización de la información que ustedes lograron visualizar y ejercitar observando, después pasamos a la otra parte del trabajo que tiene que ver con el descubrimiento de un problema. Ujú. Ya porque recuerden que según la metodología proyectual IDP, un problema es una sumatoria de conflictos. Y ahí pasamos a la otra etapa que es cómo solucionarlo. Y ahí nace el proyecto. ¿Ya? Eso es lo que yo Ya. les agradecería que hicieran con sus trabajos para poder avanzar en la clase del miércoles. Ujú. ¿Ya? Ahora, chicos, lo que voy a hacer es salir de las salas y llegar a la sala común y despedirlos por hoy, porque ya terminamos la clase. Sí, pues no alcanzó mucho. No, ¿Y el profe por qué aún no se conecta, el otro? no, lo que pasa es que tuvo problemas de conexión. Ah, ya. Buena. Ya. Estamos esperando que lleguen todos los comensales. Profe, estábamos asustados porque ya era la hora y usted no nos llamaba. Sí. Muchas disculpas, no la alcancé a corregir. No, no, sí, pero ya era la hora, entonces nosotros pensamos que teníamos que volver solos. No. A ver. Bueno, afortunadamente logré visitar todas las salas o todos los grupos con los cuales ustedes estaban y orientarlos respecto a un trabajo que es de ejercicio de observación. El objetivo de ese ejercicio es que ustedes logren diferenciar un conflicto y cuáles son las variables que lo componen para poder seguir en la clase del miércoles en lo que se llama el ejercicio de observación para poder identificar un problema. Y ahí recién vamos a llegar al desafío que sería un proyecto. ¿Alguna pregunta hasta acá antes de terminar la clase o están todos claros? ¿Eso de las variables tiene alguna clasificación específica o es como uno lo vaya nombrando? A ver, explícame eso. Por ejemplo, cuando nos preguntó de las variables, nos hacía nombrar a los problemas, pero eso lo veo uno o hay así como tipos de problemas o algo así. A ver, Vicente, qué bueno que haces esa pregunta porque creo que es bueno que ustedes logren visualizar lo siguiente. Acá, en este momento, estamos aplicando un método, ¿ya? Que se llama metodología proyectual IDP. Ese método, en este momento, lo que ustedes están haciendo no es descubrir problemas, están descubriendo conflictos.
¿Y cuál es la diferencia entre problema y conflicto? Un problema es una sumatoria de conflictos. Y por lo tanto, al descubrir un conflicto y cuáles son las variables que participan en él, vas a poder, conflicto número 1, estas variables, conflicto número 2, del mismo espacio de trabajo en el cual tú estás haciendo observaciones. Entonces, al tener todos los conflictos clasificados y cuáles son las variables que participan, ahí pasamos a la otra etapa, que es descubrir el problema. Porque al descubrir un problema, ahí vamos a empezar a ver cómo solucionar el problema, que ese sería el proyecto. Pero por ahora nos vamos a lo más medular, que es entender, reconocer y definir un conflicto. Visualizarlo. Y para eso ustedes en esta clase hicimos un ejercicio de ejercitación de capacidad de observación. Pero, por ejemplo, ¿cómo podría diferenciar un conflicto, un problema? Porque sé que uno compone al otro, pero... Un conflicto es parte de un problema. Pero lo que pasa es que si te lo digo ahora, te vas a confundir. Entonces yo prefiero que entiendas que un conflicto tiene variables que lo componen. Ya, vale. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más antes Sí, de terminar la profe. clase? ¿Quién me la quiere hacer? Yo, la Isidora. Señorita Calderón, dígame. Yo ya entregué la lámina, pero ahora le tengo que volver a hacer ajustes porque retroalimentación. Entonces, ¿qué puedo hacer? Es una buena pregunta, pero creo que usted ya sabe la respuesta. ¿Qué Ya cosa? sabe la respuesta respecto a lo que tiene que hacer para poder avanzar en su trabajo. Ah, no, sí, pero como para entregar esto y no lo que ya entregué. No, pues si ya lo que entregó, lo que pasa que qué bueno que me hace ese comentario, porque el trabajo que ustedes entregaron es para poder evaluar cómo están aplicando lo que están aprendiendo, Sí, ¿ya? Pero el trabajo que van a hacer después es cómo solucionar un problema que descubren, que son dos cosas distintas. sí, Por lo tanto, ahora lo único que nos interesa saber con ese trabajo que hicieron es ver cómo identifican un conflicto, cómo identifican una variable, cómo definen un usuario, cómo están aplicando lo que están aprendiendo. Nada más. Porque ustedes están aplicando un método de análisis. ¿Ya? Así que no se asuste, por favor. ya, profe. Entonces me quedo tranquila. Si me saco Sí, un que 0, sí le voy a no, alegar. no se va a sacar un 0. Es imposible que se saque un 0 porque usted trabajó. Una persona que se saca un 0 es que no entrega. Ah, ya. ¿Ya? Ya, Así que profe. estése tranquila. Bien, chicas y chicos, yo les agradezco la participación del día de hoy y nos estaremos viendo el próximo miércoles. Si tienen alguna duda, nos podemos comunicar por mail. ¿Ya? Ya, profe, que esté bien. Cuídense, que muchas estén gracias. Nos bien. vemos. Chao, nos vemos. Profe. Chao, profe. Chao.